Días, doctor, y buenos días, compañeros. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de la circulación mayor y menor. Pero antes de describir dicho tipo de circulación, vamos a describir brevemente al corazón. Nosotros al corazón lo describimos como aquel órgano hueco que es el responsable de enviar todo el flujo sanguíneo a cada uno de los tejidos que conforman nuestro organismo. Además de eso, nosotros vamos a describir que el corazón va a localizarse en la parte media, anterior y ligeramente desviado hacia la izquierda, como nosotros lo estamos apreciando en esta imagen. Además de eso, como podemos notarlo, este va a relacionarse o encontrarse en medio de los pulmones. Además, va a estar cubierto por lo que es una membrana fibrosa llamada pericardio. Este pericardio se divide en dos partes, un pericardio fibroso y un pericardio seroso. Y a su vez, el pericardio seroso va a dividirse en dos hojas, una hoja parietal que mira hacia el mediastino o hacia la cavidad torácica y una hoja visceral, que es la que está pegada específicamente a todas las estructuras que corresponden al corazón. A su vez, en esta imagen, que corresponde a un corte coronal del corazón, podemos apreciar diferentes estructuras que corresponden a este. Como yo había mencionado en un inicio, el corazón es un órgano hueco. ¿Y por qué decimos esto? Es porque el corazón posee cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, que están separados del lado derecho como del lado izquierdo, en el cual va a llegar toda la sangre correspondiente de cada lado y dependiendo de qué lado del corazón estemos hablando, es que empieza la circulación mayor o la circulación menor, que esto lo vamos a describir más adelante. Pero una vez sabiendo las características generales y la ubicación del corazón, ahora sí podemos hablar acerca de los vasos sanguíneos como tal, antes de entrar a detalle de la circulación. Bien, que para mí es importante que ustedes entiendan esto de los capilares más que nada, porque a lo mejor puede prestarse un poco a la confusión y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Nosotros sabemos a nivel de los vasos sanguíneos que existen ramificaciones en los cuales van a disminuir en su calibre, en los cuales de este lado que corresponde a las arterias tenemos primero una arteria que, como podemos ver, su calibre es mucho más grueso y este se ramifica, se va a ramificar en una arteriola que va a disminuir en su calibre y esta a su vez se ramifica en un capilar, que en este capilar que corresponde al de color rojo va a ser un capilar arterial, mientras que si vemos el otro lado de la imagen, tenemos unos capilares, pero de color azul, que corresponden a los capilares venosos, que estos a su vez se van a extender en una vénula y estos van a drenar en una vena. Por eso nosotros decimos que las arterias se ramifican y las venas, o en este caso los capilares venosos, van a drenar en vénulas y las vénulas drenan en las venas, para que posteriormente todas las venas del cuerpo vayan a drenar tanto en la vena cava superior como en la vena cava inferior, para que luego estas venas lleguen a lo que corresponde a la aurícula derecha del corazón, que es exactamente en este sitio donde va a desembocar. Por eso nosotros aquí vemos esta red capilar que mezcla prácticamente la sangre que proviene de las arterias y le llega, una vez que hace su intercambio a nivel celular, ¿no? Se ya mezcla o corresponde a lo que es los capilares venosos. ¿Por qué digo esto? Imaginemos que en este lado de aquí se encuentra una célula. Todo el oxígeno que se trae desde las arterias, ¿no? Desde los capilares arteriales, por difusión, hacen el intercambio del oxígeno que se encuentra en este capilar arterial hacia la célula. La célula realiza su metabolismo y una vez de que ya ha realizado dicho procedimiento, elimina CO2, que este CO2 va a pasar al capilar venoso y del capilar venoso a la vénula y hacia la vena. Y así para que, como ya había mencionado, estos lleguen a drenar tanto en la vena cava superior como inferior. Una vez comprendido esto, ahora sí podemos entrar al lujo de detalles al tema de lo que corresponde el día de hoy. Bien. Vamos a mencionar lo que es tanto la circulación mayor como menor. Esta imagen, que es bastante clásica para explicarla, nos lo resume muy bien y nos lo explica correspondientemente cada una del el comienzo y el final de cada una de estas circulaciones. Empecemos por el lado de la circulación mayor. La circulación mayor también se le llama circulación sistémica. ¿Por qué? Porque esta es la responsable de enviar todo el oxígeno y nutrientes a lo que corresponde todos los tejidos del cuerpo. Como ya también se había mencionado anteriormente, esta circulación va a empezar en el ventrículo izquierdo. Y cabe recalcar algo, tanto circulación mayor como circulación menor empiezan en los ventrículos, en la contracción de estos ventrículos. Y a su vez, la circulación mayor va a terminar en la aurícula derecha, mientras que la circulación menor podremos decir que termina en la aurícula izquierda. O sea, las circulaciones empiezan en los ventrículos y terminan en las aurículas, ¿no? Pero del lado contrario. Entonces, entendiendo esto, decimos
que una vez de que se realiza la contracción del ventrículo izquierdo, empieza la circulación mayor. Esta bombea la sangre a la arteria aorta y a través de sus diferentes ramificaciones arteriales va a distribuir la sangre para todo el organismo, de manera cefálica para lo que corresponde lo que es cuello, cabeza, miembros superiores, y de manera caudal para lo que corresponde abdomen y miembros inferiores, incluso la parte pélvica. Mientras que en la circulación menor, cuando se contrae el ventrículo derecho, esta sangre desoxigenada se impulsa o se envía a lo que es la arteria pulmonar, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y esta, como el nombre lo indica, van hacia los pulmones, para que posteriormente lleguen a la unidad básica y estructural de los mismos, es decir, de los pulmones, que es el alveolo. Ahora, una ligera aclaración porque puede prestarse a la confusión. Normalmente, nosotros sabemos que las arterias llevan oxígeno y que las venas llevan CO2. Sin embargo, todo lo que lleve el apellido pulmonar va a ser o va a llevar todo lo contrario. Es decir, si estamos hablando de arteria pulmonar, una arteria normal y cualquiera llevaría oxígeno, pero específicamente la arteria pulmonar va a llevar CO2, ¿ya? Por eso es importante darle nombre y apellido a cada una de las arterias. La arteria pulmonar llevará CO2. Estos llegarán a los pulmones, se realizará la hematosis, que voy a explicar con más detalle en otras imágenes, y luego van a retornar ya la sangre cargada de oxígeno al corazón a través de las venas pulmonares, que son 4, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Y como ya había mencionado, normalmente una vena cualquiera, una vena normal, llevaría CO2, pero como lleva el apellido pulmonar, esto va a ser al revés. En vez de llevar CO2, va a llevar oxígeno. Por eso repito, la arteria pulmonar llevará CO2 y las venas pulmonares traerán oxígeno. Entonces, de esta manera empieza tanto la circulación mayor como la circulación menor. Ahora expliquemos con más detalle la circulación mayor. Antes de pasar a la siguiente imagen, voy a repetir una vez más. Se contrae el ventrículo izquierdo, la sangre es bombeada hacia la arteria aorta y esta se ramifica para todo el cuerpo. Que esto lo vamos a explicar de mejor manera en la siguiente imagen. Perdón, me salté. Ahora, tenemos entonces lo que corresponde a esta circulación sistémica o circulación mayor. Como había mencionado, se contrae el ventrículo izquierdo, esta se bombea a la arteria aorta y esta se distribuye por todo el cuerpo. De manera cefálica, como dije, lo que corresponde al cuello y cabeza y miembros superiores. Luego, ¿alguien está diciendo algo? Bueno, había escuchado la voz de alguien. Luego esta se distribuye de manera caudal, ¿no? Para lo que corresponde a abdomen, para lo que corresponde a la parte pélvica y miembros inferiores. Y no solamente para las extremidades como tal, sino también para los músculos, para los órganos y los tejidos, más que nada. Como podemos observar en estos ejemplos, se distribuye para lo que es el hígado, lo que es parte del intestino, de los riñones. Y de esta manera, que por eso es la importancia de haber entendido las redes capilares antes de entrar a detalle de la circulación, es que en este caso se lleva el oxígeno, a nivel celular se realiza el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, y una vez de que este dióxido de carbono ya entra en los capilares venosos, estos van a drenar en las vénulas y posteriormente drenan en las venas, para que en el lado cefálico drenen en lo que corresponde a la vena cava superior para que llegue a la aurícula derecha, y para que caudalmente lleguen a drenar en la vena cava inferior y estas a su vez desemboquen en la aurícula derecha, para que luego, o a través de la contracción del corazón, esta sangre desoxigenada que viene de la aurícula derecha desemboque en el ventrículo derecho, y de esta manera empieza la circulación menor, que como ya lo había mencionado, esta circulación a través de las arterias pulmonares va a llegar a lo que corresponde a los pulmones. Entonces, de esta manera es como ya habíamos explicado la circulación mayor. Vuelvo y repito, empieza en el ventrículo izquierdo, se distribuye por todo el cuerpo. Una vez de que se da el intercambio a nivel capilar de los gases, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono, toda esta sangre desoxigenada va a desembocar en la aurícula derecha. Llega al ventrículo derecho, se contrae el ventrículo derecho y una vez que ya se contrae, empieza la circulación menor, que es aquí donde nosotros vamos a explicarlo en la siguiente imagen. Bien. ¿Por qué la importancia de tener estas dos imágenes para explicar la circulación menor? Vamos primero dirigirnos con lo que es la imagen del lado derecho. Aquí, como yo había dicho, porque puede sonar un poco cansado, pero vale recalcarlo cada lugar donde empieza cada circulación. Esta circulación menor empieza en el ventrículo derecho y se dirige a los pulmones. Como podemos observar en esta imagen, va a irse ramificando y ramificando hasta ya llegar a la parte más microscópica, ¿no? Para poder alcanzar a la unidad básica y estructural del pulmón, que es el alveolo, para que aquí a nivel alveolo capilar pueda darse lo que es la hematosis. Recordemos, la hematosis es el intercambio de gases, es decir, de oxígeno y dióxido de carbono a nivel alveolo capilar. Alveolo
capilar, como podemos observar. Pero si ustedes son un poco más observadores, van a poder notar un gran cambio. Estas venas, ¿no? O el lado derecho del corazón se encuentra de color azul, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede ya a nivel de las arterias pulmonares? Estas cambian de color, ya se vuelven como que mucho más morados. Y si nos fijamos en esta imagen de acá, estos eritrocitos o glóbulos rojos pasan de tener un color azul a pasar a tener un color morado y terminan teniendo un color rojo. Ustedes podrán preguntarse por qué es esto o qué es lo que quiere decir el dibujante de estas imágenes al momento de pintarlos de dichos colores. Esto hace referencia a que en este caso las arterias pulmonares y en este caso aquí los eritrocitos van a tener un intercambio gaseoso. Por eso pasan de color azul, haciendo referencia a que estaban cargados de dióxido de carbono, a pasar a tener un color rojo, porque hace referencia a que ya están cargados de oxígeno. Por eso este intercambio de colores, ¿no? Esto hace referencia a que están cambiando gases. Por lo tanto, aquí también hace referencia en el color morado de que las arterias pulmonares, su destino es que van a intercambiar los gases que estas están transmitiendo hacia el alveolo. Entonces, una vez entendiendo esto, vamos a explicar esta imagen. Entonces, miren la importancia de la descripción de las arterias. Dice, desde la arteria pulmonar, ya sea izquierda o derecha, va a llegar los glóbulos rojos, en este caso cargados de dióxido de carbono, ¿no? Y luego va a darse por difusión. Recordemos que ya habíamos visto los tipos de intercambio, ¿no? En este caso, una difusión simple, que entro a detalle o entro en contexto de qué es una difusión. En este caso, difusión simple. Decimos que es un intercambio de moléculas sin carga que obedecen el gradiente de concentración. Eso es importante. ¿Por qué? En este caso, nosotros al momento de la inspiración, por eso aquí recalca la palabra aire, nosotros al inspirar captamos el oxígeno que se encuentra en el ambiente. Entonces atraviesa las vías respiratorias, llega a lo que corresponde a la tráquea, a lo que corresponde a los bronquios, tanto principales, secundarios, terciarios, bronquiolos, y llegan a la unidad básica y estructural que es el alveolo. Una vez de que el oxígeno llega al alveolo, este alveolo se encuentra cargado de oxígeno, es decir, hay una mayor cantidad de oxígeno en el alveolo y una menor cantidad de oxígeno en el capilar. Entonces, si se obedece el gradiente de concentración, es que va a transmitir o pasar las moléculas de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Y por eso es que el eritrocito hace su intercambio de gases. Es decir, por difusión entra el oxígeno, ¿no? Y el eritrocito manda o desecha el dióxido de carbono hacia el alveolo. Y de esta manera es que nosotros decimos que al momento de la inspiración nosotros captamos oxígeno y al momento de la expiración nosotros eliminamos CO2. Por eso la importancia de recalcarlo del gradiente de concentración, porque cualquiera puede decir que allá se realiza la hematosis, se intercambian los gases, el CO2 y el oxígeno y listo. ¿Pero por qué? Porque, vuelvo y repito, el alveolo se encuentra cargado en mayor cantidad de oxígeno y el capilar en menor cantidad. Entonces, por eso se realiza el intercambio. Una vez de que ya el eritrocito captó el oxígeno, ahora es al revés. El alveolo tiene menor carga de CO2, mientras que el capilar tiene en su mayor cantidad CO2. Por eso, asimismo, obedece su gradiente de concentración y de un sitio de mayor concentración de CO2 va a mandar o hacer el intercambio hacia el alveolo para que posteriormente este sea eliminado en la expiración. Por eso la importancia de recalcar cada uno de estos pasos y el por qué. Entonces, una vez de que se realizó la hematosis, este intercambio de gases, que aquí obviamente podemos ver en estos eritrocitos que se está realizando un intercambio gaseoso, es que los eritrocitos ya están cargados de oxígeno y ya están listos para retornar al corazón. ¿Y cómo retornan? Por las venas pulmonares, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Por eso yo les había dicho, todo lo que lleve el apellido pulmonar es al revés. La arteria pulmonar va a llevar sangre desoxigenada y la vena pulmonar lleva sangre oxigenada. Y estas así llegan a retornar al corazón. Pero ahora, hemos comprendido prácticamente las características generales del corazón, en dónde se encuentra ubicado, por qué es lo que está cubierto, las características de los vasos sanguíneos y sus ramificaciones hasta llegar a la red capilar. Y ahora hemos comprendido tanto circulación mayor como circulación menor. Pero la pregunta del millón, por así decirlo, es ¿cómo se da esta circulación o por qué? ¿Qué estimula que de manera coordinada llega a darse la circulación mayor y menor sin generar algún tipo de conflicto? Porque esto cabe recalcar lo que pasa cada segundo, pasa cada momento y no para en ningún instante. Entonces, ¿qué es lo que lo mantiene coordinado? Esto debemos de agradecerle a lo que nosotros llamamos el sistema de conducción del corazón, que lo vamos a plantear de mejor manera en la siguiente imagen. Bien. Tenemos lo que es el sistema de conducción del corazón.
esto corresponde a una conducción eléctrica, ¿no? En el cual va a encargarse de contraer el corazón de una manera rítmica, ¿no? Y coordinada, más que nada, para que puedan contraerse tanto aurículas como ventrículos y distribuir la sangre a cada uno de sus vasos sanguíneos para que empiece tanto circulación mayor como circulación menor. Cabe recalcar que aquellos nódulos que ya voy a describir a continuación, no es que son nervios, por si acaso, ojo, no son ramificaciones de algún nervio. Estos son miocardiocitos, ¿no? O sea, células del corazón especializadas en la generación y en la conducción de las cargas eléctricas. No son ramificaciones de los nervios, ojo. El corazón está inervado por lo que corresponde a la cadena simpática y el nervio vago, que eso por anatomía ya lo sabemos. Pero cuando hablamos del sistema de conducción del corazón, hablamos de una conducción eléctrica, no nerviosa. Vale recalcar eso. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos decir que el sistema de conducción del corazón está dado principalmente por el nódulo sinusal, que es aquí donde inicia. El nódulo sinusal, o también llamado nódulo sinoauricular, o también llamado nódulo sinoatrial, vamos a encontrarlo en la aurícula derecha, específicamente en la desembocadura de la vena cava superior. Entonces, esta estimula lo que es la conducción eléctrica, va a pasar va a pasar por las paredes de la aurícula derecha, ¿no? Más hacia medial y hacia inferior, se vuelve un poco más oblicuo, hasta que llega al nódulo aurículo-ventricular, que este a su vez se llama, ¿no? Puede ser nódulo aurículo-ventricular o también nódulo de Ashok-Tawara. Cualquiera de los dos nombres está correcto, no hay problema con eso. En este caso la imagen lo dice como nódulo aurículo-ventricular. Entonces, la conducción eléctrica traída del nódulo sinusal llega al nódulo de Ashok-Tawara y aquí va a ramificarse o va a extenderse a lo que corresponde al fascículo atrioventricular o también llamado haz de His, que aquí se va a ramificar, por así decirlo, en una rama izquierda y en una rama derecha, para que puedan atravesar el tabique interventricular, que aquí en este caso lo encontramos al corazón en su posición anatómica, y así pueda distribuirse posteriormente por las fibras de Purkinje en las paredes de los ventrículos. Y es gracias a que estas fibras de Purkinje, que estimulan la contracción de los ventrículos, es que gracias a esto se produce el comienzo tanto de la circulación mayor como menor. En esta imagen nosotros encontramos al corazón en su posición anatómica, pero aquí podemos encontrar una imagen más esquematizada que puede explicar de mejor manera lo que yo estoy queriendo decir. Este sistema de conducción empieza en el nódulo sinoatrial o sinusal, llega al nódulo de Ashok-Tawara o nódulo sinoatrial, perdón, aurículo ventricular, llega a lo que es al haz de His, también llamado fascículo atrioventricular, y por una rama izquierda y derecha va a ramificarse por las paredes de los ventrículos en lo que ya corresponde en su porción más terminal por las fibras de Purkinje, estimulando la contracción de los mismos y de esta manera se transmite el flujo sanguíneo para lo que corresponde la arteria pulmonar y la arteria aorta. Y así empieza cada una de estas circulaciones. Ahora, esto es en una imagen esquematizada, pero ahora podemos ver unas imágenes en movimiento que nos van a explicar de mejor manera lo que yo estoy tratando de decir con este sistema de conducción y su importancia o relación con lo que es el flujo sanguíneo. Aquí como vamos a ver, en esta imagen vamos a encontrar más que nada una representación de lo que corresponde la conducción eléctrica. Aquí lo que corresponde una representación del flujo sanguíneo, ¿no? De cómo se transmite. Y aquí la combinación de ambos, ¿no? Tanto del impulso eléctrico como del flujo sanguíneo. Entonces aquí ya había mencionado, la desembocadura de la vena cava superior por el nódulo sinusal transmite el impulso eléctrico al nódulo de Ashok-Tawara para que posteriormente se dirija al haz de His y termine ramificándose en las fibras de Purkinje en las paredes de los ventrículos para estimular la contracción de los ventrículos y a su vez que el flujo sanguíneo vaya a distribuirse por cada una de las arterias. Aquí podemos ver el proceso repetido, pero ya especificando la sangre desoxigenada de la sangre oxigenada, y aquí ya hace la combinación de ambas, ¿no? Tanto del impulso eléctrico como del flujo sanguíneo. Como podemos ver, esto es coordinado, es rítmico, ¿no? Entonces, es por este impulso, esta conducción de impulso eléctrico, que le debemos agradecer al corazón que puede mandar o empezar dichas circulaciones de manera pausada, coordinada y sin ningún tipo de conflicto. Que obviamente si se produce algún tipo de conflicto en esto que yo estoy mencionando ya es patológico. Pero nosotros ahorita estamos hablando de algo fisiológico.